Porque si entonces aprovechas la carne por medio de esa libertad, aún no eres libre. Porque Jesús te vino a ser libre del pecado y de la maldad. Pero si practicas el pecado y vives en maldad, todavía no eres libre. Yo sé que hay momentos en ese caminar con Dios, porque muchos de los que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, ha habido momentos en que hemos querido cansarnos de vivir en esa santidad en la cual Dios nos ha llamado a vivir. Hemos sentido cansancio de vivir esa libertad en la cual Dios nos ha llamado a vivir. Y hemos tenido ese deseo de volver al pasado, ¿verdad? De practicar un poquito la vida pasada, de manifestar cierta maldad en nuestro corazón. Pero nosotros hemos sido libres de esos y no podemos volver atrás. Hay un dicho ahí en hispano que dice que atrás ni para coger impulso. Amén. Porque en la libertad que Cristo nos ha llamado a vivir es una libertad santa, es una libertad divina, y en esa libertad nos da autoridad para deshacer todas las obras del enemigo. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están convencidos de eso? Gloria a Dios. Vámonos en el libro de Juan, en el capítulo 8. En el versículo 34, y en esa reverencia a nuestro Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a principiar esa lectura. Dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es apto para redarguir, para instruir y para corregir en toda justicia. Sea tu palabra, Señor, transformando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente en este día, Señor. Porque para eso, Señor, enviaste tu palabra, para que por medio de ella seamos transformados. Porque tu palabra es la bendición de nuestras almas y la salvación para nuestras almas. Bendiga, Señor, la reunión de esta mañana y a cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: la palabra de ahí en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 34, dice que Jesús había respondido de esa manera. Decía: de cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se puede sentar, mi hermano Owen? Sé que le gusta ver los nietecitos, pero... Cuando nosotros practicamos lo que sea que practicamos en esta vida, sea una práctica de arte marcial, sea carreras de automóviles, sea lo que sea que practicamos en esta vida. ¿Han escuchado gente que son una palabra nueva que se inventó hace poco, workaholic? Workaholic. ¿Se ha escuchado esa palabra? O sea, adicto al trabajo. Pero si lo haces para el Señor, bien haces. Pero si lo haces porque simplemente quiere alcanzar y quiere... Entonces tú te haces esclavo del trabajo. Y toda cosa que tú haces y lo haces en exceso, te haces esclavo de ellas. Al igual el pecado. Entonces hemos entendido ahí que dice ahí la palabra: el que practica. Amén. El que hace.
pecado. Se constituye un esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hace? Nos atrapa, nos envuelve y no permite de que salgamos libre de todos los beneficios que tiene el reino de los cielos para nosotros. Impide de que podamos ver la gloria divina de nuestro Dios. Cuando nosotros nos hacemos pecado, entonces perdemos todos los beneficios del reino de los cielos. ¿Me estoy entendiendo en esta mañana? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino para librarnos de esa esclavitud, de esa práctica. Vino a darle una libertad, a darte a ti y a mí una libertad. Vino a hacernos libres, pero esclavos de su amor. Cuando se habla de ser esclavo del amor de Dios, estamos hablando, mis hermanos, de que nosotros ya no vivimos nosotros, sino vive aquel que es todopoderoso en nosotros. Y cuando se habla de que vive aquel que es todopoderoso en nosotros, ya no se hace mi voluntad, sino se hace la voluntad de aquel que me redimió, aquel que me libertó de esa vida de esclavitud del pecado para darme una libertad. Donde en esa libertad yo puedo caminar libre y en paz. No sé cuántos de ustedes les gustaba mucho hablar la mentira. ¿Ah? Practicar la mentira. Ay, ¿cuántos santos hay aquí? Bueno, yo era un mentiroso. Yo era el único mentiroso que hubo en la tierra o en esa congregación. Hay uno que me acompaña también. Somos dos. Después todos los otros son santos. Pero yo me acuerdo en mi tiempo cuando yo hablaba mentira y todo lo resolvía con mentira y todo lo cubría con una mentira, se me hacía más difícil mi vida. Yo me quedaba atrapado en ese mundo de mentira y no era fácil salir de ahí. No hay más mentiras, solamente dos personas. Mejor cambio la conversación porque... Bueno, porque yo me estaba sintiendo solo ahí, atrapado en ese mundo. No, yo me envolvía, todo lo que era mi vida era mentira, los negocios mentira. Todo lo que se ganaba, toda mi ganancia era con mentira. ¿Verdad? Porque ¿qué hacía? Yo tenía que convencer a mi cliente que eso era así para sacarle la plata. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué pasaba cuando ese cliente se daba cuenta de que tu negocio era falso? ¿Ah? Gracias a Dios que no me descubrían porque parece que yo era buen mentiroso. No, gracias a Dios no. Pero en realidad yo construía un mundo de mentira alrededor de mí. ¿Y cómo yo salía? ¿Cómo yo salía de ese mundo de mentira? Yo me hacía esclavo de ellas. Y tenía que buscar otra mentira más grande para tapar la mentira primaria. Amén. Pero qué bueno es el amor de Dios, que convirtió todas esas mentiras en una bendición. Te libró de todas esas mentiras, porque dice la palabra que cuando Dios te perdona, se olvida de todos tus pecados y los tira a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, por medio de esa redención de la presencia del Señor Jesucristo, que te redimió de la esclavitud del pecado, para hacerte libre de todos tus pecados, ahora tú andas libre. Ya no tienes que tapar, porque tú eres un ser nuevo que manifiesta otra cosa. Ya no tienes que manifestar lo pasado ya quedó anulado, libre de tu pasado. Porque hoy yo puedo decir, yo no soy el joyero Jack Robillar, yo puedo decir, yo soy un hijo de Dios, un cristiano, que no tiene que manifestar lo que era el joyero,
que no tenía que manifestar los negocios que se hacía antes o las mentiras que yo hablaba antes, sino que ya yo tengo que hablar de otras cosas, que es de un evangelio precioso que me libertó de una esclavitud a una vida nueva en Cristo. Amén. Eso es la libertad en la cual el Señor nos ha llamado a todos nosotros, mis hermanos. Entonces, si a veces tú sientes deseos de ir a un lugar oscuro, a echar pasitos y quieres volver a la esclavitud de antes, le gustó mi bailecito. Entonces dile no. Hay que resistir al diablo y de todas sus obras para decir que realmente soy libre. Amén. Hay que resistir a todo lo que es oscuridad, a todo en aquel tiempo. Solamente acuérdate cómo tú estabas atrapado en ese mundo antes de encontrar a Cristo que te libertó. Cada vez que te viene esa tentación de volverte atrás o de practicar lo que antes practicaba, además yo estoy seguro que si alguno de ustedes que después de haber sido lavado por la sangre de Cristo se va a un lugar oscuro, se va a sentir incómodo porque su espíritu lo va a redarguir. Porque a mí me pasó muchos años atrás, cuando ya yo tenía esa relación con Cristo y volví en ese lugar oscuro y yo me sentía mal. Yo me sentía como una persona que me estaba bañando en una cosa de lodo, en un agua podrida. Amén. Y no me quedé ahí, salí y había entendido por el redarguir del Espíritu Santo de Dios que mi lugar no estaba ahí. Y no volví a pisar más esos lugares oscuros. Amén. Porque la sangre de Cristo me hizo libre de algo en el cual yo estaba atrapado. Porque yo estaba atrapado en el pecado, en el mal comportamiento de esta vida. En el alcohol. Yo no fui alcohólico. Yo no fui alcohólico porque yo podía controlar cuando yo bebía y cuando no bebía. Pero sí bebía mucho. Pero si mañana... no sé si decir de que Dios me había dado una fuerza de voluntad de poder dejar cualquier cosa en cualquier momento. O me ayudaba a Él a salir de esas cosas. Porque yo podría decir, ya yo no bebo y desde el día que yo lo dijera, no bebía más. Y fue así. Yo me acuerdo de esa noche donde yo estaba atrapado en la bebida y yo bebía no es porque yo me gustaba tanto la bebida, eso sabe mal, no me gustaba. Yo parecía una persona mascarado cada vez que porque yo hacía una mueca, porque sabía mal. Pero yo tomaba por el contorno, por el círculo que me... Entonces todo círculo. Entonces yo tomaba por eso, porque todos los que estaban alrededor mío tomaban y yo tomaba, pero cada trago una mueca, ¿verdad? Pero Dios me hizo libre de eso, me libertó de esa práctica, me libertó del contorno. No sé si yo alguna vez le he dado el testimonio de cómo yo llegué en este país. Yo estaba trabajando tranquilamente. Después de haber rechazado la residencia, yo lo había rechazado, porque me había enemistado con mi padre por causa de mi hermano, no por mí, porque mi hermano se enfermó. Entonces llamé yo estaba atendiendo todos los gastos del hospital de mi hermano, pero yo no podía. Entonces yo llamo a mi padre y dijo, yo necesito tu ayuda porque necesito pagar los biles del hospital. Ya yo tenía mi familia, tenía responsabilidades ya. Entonces tenía la responsabilidad de pagar los biles del hospital de mi hermano, ya me era muy fuerte. Entonces yo llamo a mi padre y le digo, necesito dinero para atender los gastos del hospital de mi hermano. Y yo nunca le había pedido a mi padre anterior a eso. Nunca. Gracias a Dios fui independiente desde la edad de 16 años, fui independiente. Porque yo trabajé, ya fui profesional temprano. Yo era un joyero ya a los 16 años.
Entonces aprendí a trabajar desde temprano y nunca dependí de mis padres. Y cuando yo llamo a mi padre para pedirle ayuda, pasaron 2 semanas y no me había enviado la ayuda. Entonces yo lo volví a llamar, yo le dije, mira, soy tu hijo y yo sé cómo actuar como padre y yo no te voy a enseñar tus deberes de padre. Si yo te pedí ayuda no es porque yo lo necesito, es porque tu hijo lo necesita. Por eso la palabra que yo le dije me trató de impertinente y me amenazó que me iba a desheredar. Y yo le dije, ¿por qué tú me hablas de herencia a mí si yo nunca te he pedido nada y nunca esperé nada de ti? Porque él me abandonó, yo tenía 4 años, mi padre me abandonó. Entonces yo le dije, yo nunca esperé nada de ti y nunca pensé en mi mente algún día que yo iba a heredar nada de ti. Entonces se enojó y me trancó el teléfono. Y yo, más orgulloso que él, nunca lo volví a llamar, nunca lo volví a pedir disculpas, nada. Se cortó la relación. Entonces, la única vez que yo lo volví a llamar, yo le dije, esa aplicación que tú has hecho para mí, para la residencia, cancelada porque de ti yo no quiero nada. Y se canceló. Supuestamente pensé que se había cancelado. Pasaron como, no sé, como 9 años. Como 9 o 10 años. Y yo trabajando en la joyería, me llegó un sobre amarillo, grande. Y lo abro. Y resulta que cuando me pidió a mí, mi padre me pidió a mí solo. Pero cuando yo abrí ese sobre amarillo, estaba la petición para mí y toda mi familia, aún los que no habían nacido. Entonces yo miré eso, miré la situación en el país y todas esas cosas, yo dije, eso solamente puede ser de Dios. Y ahí hice rápido, preparé los papeles, todo me salió bien rápido. Y vine aquí antes de mi esposa. Vine como 2 meses antes de mi esposa. Mi esposa llegó 2 meses después. Y mis hijos también. Yo vine con David, el más grande, solamente. Y perdoné a mi padre. Tuvimos una muy bonita relación. Y nos quedamos en su casa los primeros meses. Y se armó, después de casi más de 1 año, se armó un revolú entre él y yo. Otro pleito, pero el pleito se lo buscó él porque ya es como que la gente aquí como que no te soporta mucho tiempo en su casa. Sí, pero no, yo tenía 1 año para ese heriendo. Entonces, entonces yo le decía que yo no quería irme rentando, yo quería irme comprando una casa y me dice, se burlaba de mí, dice, tú con 1 año aquí, ¿tú crees que tú vas a poder comprar casa? Hay gente que tiene 34 años aquí y no han podido comprar casa. Y se burlaba de mí y la tensión se ponía más fuerte hasta que un día se explotó una, como un pleito, ¿no? Tuvimos, como que nos gritamos el uno al otro. Y ese sí yo di testimonio de eso cuando yo entré a mi aposento y le pedí perdón a Dios por haberle gritado a mi padre, ¿verdad? Y Dios me dio la victoria. ¿Se acuerdan de ese testimonio? Entonces Dios me dio la victoria y en ese mismo momento reconcilié con mi padre, ¿verdad? Y Dios me hizo libre de llevar esa enemistad en mi espalda, me libertó de eso. Y me libertó de muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya llegué aquí con la residencia y empezamos a trabajar. Al 1 año y medio yo pude comprar casa aquí, la gloria sea para Dios. Porque como sucedieron las cosas, solamente Dios podía hacerle que sucediera de esa manera, porque sin crédito, sin nada, Dios envió a ángeles cristianos que me abrieron la puerta e hicieron posible de que yo pudiera comprar casa 1 año y medio después de haber estado aquí. Y si le empezó a contar testimonios. Pero el asunto es que cuando uno decide realmente dejar la vida pasada, cuando uno realmente cree en el Señor Jesucristo, cuando uno realmente piensa que Dios le puede suplir todas nuestras necesidades,
según su riqueza en gloria. Entonces entendemos que podemos caminar confiadamente en Él. Podemos dejar todas nuestras inquietudes en sus manos, porque Él suplirá todas tus necesidades en gloria, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar nuestra vida pasada, olvidar todo lo que a nosotros nos mantenía preso y nos agobiaba la vida, para vivir una vida piadosa delante de Dios. Es bueno, mis hermanos. Es bueno poder estar viviendo esa vida en la cual Dios nos ha llamado a vivir. Pude dejar todos los vicios, todas las cosas que a mí me tenían atrapado. Si yo lo pude hacer por haber creído a Jesús, porque solamente esas cosas se logran cuando tienes fe, cuando creíste. Si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Amén. Y lo primero que uno tiene que entender, después de haber sido libertado de la esclavitud del pecado, lo primero que uno tiene que entender, que ahora no se trata de mí, se trata de aquel que necesita ser libertado. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud para no volver a ser esclavos del pecado? Acuérdase siempre que amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, como yo debo de amar a mi prójimo, yo debo de mantener esa libertad en Cristo para no esclavizar a mi prójimo. ¿Me entiende? Entonces, si yo vuelvo a un lugar donde yo estuve esclavizado y yo sé que la gente puede ser esclavizado por ella, por esos lugares o por ese comportamiento, y vuelvo a practicarlo, el hermano que es débil en la fe me puede ver practicando tal cosa y yo mismo sea causa de su esclavitud. Mientras que tenemos que ser causa de libertad para las almas. Amén. ¿Puedo seguir predicando? En el 36 de ese capítulo que hemos leído dice, así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Cuando tú dejas que sea Jesús el que te liberte, no es con tu propia fuerza, no es porque tú quieras portarte bien, no porque tú quieras ser una buena persona, es porque el Hijo te haya libertado. Cuando tú entiendes que no es por tu fuerza, sino que por su gracia. Cuando tú entiendes que no es por tus obras, sino que es por su gracia. Entonces entiendes de que tú has sido libertado por el Hijo y que cuando el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque entonces tú has creído en el sacrificio que fue hecho para ti. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, 18, dice. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios nos ha sido dado? Amén. Así como Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos decir así como dijo Jesús. En ese capítulo 4 del versículo 18 estaba hablando Jesús cuando agarró el libro ahí en la sinagoga de los judíos y leyó esa parte de Isaías, porque eso está escrito en el libro de Isaías. Decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es que nosotros tenemos un deber a los pobres, a los débiles. Cuando se habla de pobre, no es pobre que tiene los bolsillos rotos, sino pobre de espíritu. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad por cuanto tenemos al Espíritu Santo de Dios de traerle buenas nuevas. O sea, una noticia que le dé libertad al pobre.
Amén. Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe que una persona quebrantada de corazón son personas que la vida ha atrapado y han hecho pedazos sus vidas? Y tienen la vida quebrantada y no saben a veces cómo salir de ellos. Y viven en una tristeza y una amargura permanente. ¿Conocen gente así? Yo conocí dos. Y cuando cuando se sentaban a beber, yo me acuerdo que una vez bebieron tanto los dos, porque vivían amargados los dos. Y bebían por la amargura, tratando de ver de qué manera podían llenar ese vacío, esa amargura que estaba en su corazón. Y un día bebieron tanto los dos que estaban sentados uno frente a frente y los dos cabezas se cayeron así. Entonces los dos estaban así, entonces las cabezas chocando así. Ya no tenían control de sí mismos. Y así chocaban la cabeza porque se estaban tambaleando así. Entonces, lástima que en ese tiempo no había teléfono con video para... Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de que cuando conozcamos a esa persona que vive una vida quebrantada, un corazón dolido, ¿verdad? De que nosotros podamos traer sanidad a ese corazón. Por esa misma libertad que hemos vivido. Dice la Biblia que den por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Entonces por esa libertad que yo vivo por causa de la gracia del Señor, tengo que llevar esa misma palabra de buena noticia a aquel que es esclavo y a aquel que es quebrantado de corazón. Dice, y a pregonar, libertad a los cautivos. Amén. Y dar vista a los ciegos. Dios es milagroso para darle vista física a los ciegos, ¿sí? Pero nosotros tenemos una responsabilidad de darle vista espiritual a los ciegos espirituales. ¿Qué es el milagro más grande para Dios? Porque por medio de esa recuperación de vista espiritual, tú estás salvando al mismo tiempo un alma. Amén. Porque Él está enseñando un nuevo camino. Es tu responsabilidad, iglesia. Cada uno de nosotros, como lo está diciendo nuestra hermana Marge en esta mañana, nuestra hermana Maricela, que cada uno de nosotros somos constituidos sacerdotes. Bueno, otro acento más, no le importa. No le haga caso. Y en el 19 dice, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y ese mismo espíritu que estuvo con Jesús está con nosotros hoy. Ese mismo espíritu que nos enseña la divinidad de Dios está con nosotros hoy. A mí cuando Dios me reveló de que yo era uno con Él, eso me llenó de gozo. Porque si sabemos que el Espíritu, el Padre, el Espíritu y el Hijo son uno, y que el Espíritu está contigo, está en ti, te constituye uno con el Padre y con el Hijo. Pero para que eso se produzca realmente, tienes que dejar de que el Espíritu de Dios te guíe a donde quiera, a toda verdad, dice la Biblia, y a toda justicia. Amén. A toda verdad y a toda justicia. Cuando se habla de la verdad, tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, por esa verdad por la cual nosotros estamos llamados a caminar, estamos llamados a caminar libremente. Amén. Es importante entender eso, mis hermanos. Es importante. Entonces uno diría, entonces si Jesús me hizo libre, ¿por qué entonces vienen ciertas situaciones, vienen tentaciones? Sí. Eso se llama, en el mundo libre en el cual el Señor nos ha llamado a vivir, eso se llama conspiración. Porque cuando tú vives una libertad,
Cuando Dios te ha bendecido en muchas áreas de tu vida, tenemos que recordar de que hay uno que quiere esclavizarte otra vez, porque te libertó de la mano del enemigo. Te sacó de Egipto, pero el faraón te va a seguir para volverte a esclavizar. Pero él te va a dar la libertad, así como le dio libertad a los hijos de Israel en Egipto. ¿Verdad? Lo levantó con mano poderosa. Pero ahora, si crees que porque Dios te llamó a libertad, tú vas a adorar a otros dioses, entonces ya Dios no tiene la culpa, porque Él te libertó. Amén. Va a ser perseguido, va a tener tentación, pero recuerda de dónde te sacó Dios. Y vuelve a tu primer amor. Amén. Isaías 54:15. ¿Ya lo tienen? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Así como el faraón cayó delante de los hijos de Israel. Amén. El Señor nos está diciendo que si alguno conspira contra ti, lo está haciendo sin él, sin su acuerdo, sin su consentimiento. Dice, lo hará sin mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amén. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. En el 17 dice, ninguna alma forjada contra ti prosperará. Amén. Y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia tuya y mía. Dice ahí, esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Tu salvación depende de Dios. Pero para que depende completamente de Dios, tu vida tiene que depender completamente de Dios. Para vivir esa libertad en la cual Dios te llamó a vivir. Amén. No te puedes dejar a volver a esclavizar por lo pasado. Solamente recuérdate que el pasado no trajo nada bueno. Por eso Jesús tuvo que morir por ti, para librarte del pasado. Amén. Como dice la canción de Jesús Arián Romero, el pasado se quedó sin Dios. Porque ya estaba sin Dios. Ahora tienes a Dios. Amén. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la fe en esta sola palabra se cumple. Toda la ley, perdón. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces nuestros pensamientos, ajenos a los pensamientos de Dios, nuestro hablar, ajenos a la forma de hablar de Dios, nuestros sentimientos, ajenos a los sentimientos de Dios, ocasiona de que manifestamos algo que no tiene nada que ver con el amor al prójimo. Nada que ver. Al contrario,
se puede interpretar, dice. ¿Será ese el amor de Dios? ¿Será ese el amor de Dios? De que en la boca de aquel que está supuesto a amar a su hermano o a su hermana salga tal cosas. De los pensamientos de aquel que tiene que amar a su hermano o su hermana salga tal cosas. El amor de Dios para tu prójimo se manifiesta en todo tu ser y en toda la forma en que tú hablas acerca de tu prójimo. Amén. Ahora que se pueda entender eso. Ahora que se pueda entender de que no es mi forma de pensar, o mi forma de ver las cosas, o mis sentimientos. Ahora que se pueda entender de que es el mismo sentimiento de Dios que fue manifestado en una cruz. Ahora que se pueda entender de que no es mi amor limitado, que soporta poco, sino el amor de Dios en mi corazón, que debe de ser manifestado en todo momento, en todo lugar. Si vas a ser tentado para que de tu boca salga lo que no debe de salir, pero recuerda quién es el que habita en ti. Recuerda quién es el que habita en ti. Amén. Porque el que habita en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Pero su fortaleza se manifiesta cuando tú permitas que su fortaleza se manifieste. Haciendo morir la carne. Y no permitir que la carne surge con sus pensamientos y sus sentimientos, sino que sea aquel que todo lo puede. Aquel que venció al mundo y venció la muerte. Ese que vive en ti sea el que se manifieste ante cualquier situación y cualquier problema. Amén. No se empujen lo uno al otro y ni se pelliquen los unos al otro, ¿ok? Solamente que no uséis, ¿dónde íbamos? En Gálatas. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, nos da un detalle muy importante. ¿Verdad? Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, lo que habían creído. Amén, como nosotros. Le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer quiere decir vivir mi palabra. Que todo lo que respire, alabe al Todopoderoso. Amén. Si permanecéis en mi palabra, permanecer, es que tú te bañas con la palabra, desayunas con la palabra y te acuestes con la palabra. Y trabajas con la palabra. Permanecer en la palabra. Que es la nueva vida en la cual Jesús te llamó a vivir. Porque Él es la palabra. Y la palabra fue hecho un sacrificio para darte vida. Esa palabra que trae una verdad y esa verdad que te hace libre. Amén. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y por medio de esa verdad consiste nuestra verdadera libertad. Solamente por la verdad. Porque
Jesús no te llamó a ser libre en una parte de tu vida, te llamó a ser libre en toda tu vida. Pero tu vida tiene que consistir, tiene que depender totalmente de la palabra de verdad. Amén. Con eso termino. Segundo de Corintios 3:1. 3:13, perdón. Sí. Sí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Ahora, tu hermano no quiere decir solamente el que ha sido rescatado. Esos somos hermanos. Tu prójimo, los que son rescatados por la sangre de Cristo, son hermanos tuyos, no son tu prójimo. Tu prójimo es aquel que necesita esa misma libertad que tú tuviste. Porque Dios te ha enriquecido por conocimiento, sabiduría y inteligencia. Y por medio de eso te ha dado una libertad. Eres rico. Pero esa riqueza no es para que tú la disfrutes sola. Porque fue una riqueza que te fue dada por gracia. Entonces, por amor a tu prójimo, no a tu hermano, porque tu hermano es salvo y libre, sino a tu prójimo, aquel que todavía está en esclavitud del pecado y está en las tinieblas del mundo. A este es que tú tienes que amar. A este. Porque ya el amor está en el corazón de todos aquellos que han sido redimidos por el amor de Cristo. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y no hay que hacer ningún esfuerzo para amar a tu prójimo, porque Él te ama, porque tiene el mismo amor de Cristo. Y dice el Señor Jesucristo, ¿qué más haces si amas a los que os aman? ¿Qué más haces? ¿Verdad? Hay una persona ahí afuera que no te quiere. Por ser cristiano solamente no te quiere. A ese que tienes que amar. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué más haces? ¿Qué más haces? Dice la palabra. Yo puedo molestar a la hermana María, la puedo hacerle enojar. Y yo sé que el amor que Dios tiene en su corazón me va a perdonar. Entonces ya yo no tengo que amarla para que me ame. Ya es el amor incrustado, derramado en su corazón. Hace de que se manifieste ese amor. Y que aunque yo tenga la culpa, ella venga y me dice, discúlpame por haberte ofendido. O sea que no hay que hacer mucho esfuerzo para amar a su hermano. Lo que hacer es mucho esfuerzo para amar a su prójimo. Y si tú no quieres hacer esfuerzo para amar a tu prójimo, solamente deja que Jesús more en tu corazón y será fácil. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Esperando, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas y nuestra forma de vida, Padre Santo, y todos nuestros pensamientos, dándonos, Señor, sabidurías, Padre Santo, para hacer tu voluntad.